Es lunes, son las 6 de la tarde. Sí. Sevilla TV. Buenas tardes. Empezamos. Buenas tardes. ¿Qué pasa, Manolo? Tenemos un programa hoy, vamos a arrancar hablándoles de música, de una joven de Jaén que está revolucionando el mundo de la música porque está, digamos que, ¿cómo podemos llamarlo? Evolucionando el mundo de la copla. Sí, Fíjate lo que sí, yo lo catalogaría así. Sí. Lleva razón. Sí. Vamos a hablar con Ana, que nos va a atender vía Skype porque, ella está afuera, pero también vamos a hablar hoy de cultura digital. Vamos a hablar de metaverso, de inteligencia artificial, porque tienen que saber que del 1 al 4 de diciembre se celebra aquí en Sevilla el Festival of Sevilla, un festival en el que se dan cita los mejores del mundo de esta nueva era digital y que nos van a enseñar un poquito más de todos esos avances, Manolo. Y también va a venir Manu Lamprea, nuestro compañero claro. Manu Lamprea, porque nos va a explicar el reportaje que vamos a ver mañana en Sentir Cofrade de las Hermandades de Gloria, una exposición que ha tenido lugar y que nos da a conocer cuestiones que no conocemos en el día a día y que no podemos ver cada vez que salen estas procesiones y nosotros vamos a meternos, vamos a inmiscuirnos en esos detalles y conocer un poquito más de esta exposición, y estaremos en la última parte del programa con la comisaría también de otra exposición sobre Alfonso X el Sabio, maravillosa, en el espacio Santa Clara, y por ello un programa muy completo el que vamos a tener. Muy bueno, no se muevan porque arrancamos ya. Bueno, Isa, vamos a arrancar programa, pero ¿qué te parece si antes de nada escuchamos esta voz? Bueno, yo creo que todos sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Es muy... es una voz que nos suena a todos muchísimo. Así es, la voz de Ana Corbel, que hoy nos va a atender, nos va a hacer desde Madrid, vamos a estar con ella vía Skype, porque yo no sé, Manolo, si nos podemos imaginar, ¿no? Por ejemplo, coplas de toda la vida, como es el caso de María la Portuguesa, ocupando los primeros puestos en las grandes listas de éxito. Pues gracias a esta chica eso es posible, podría ser posible, porque ella ha conseguido reinventar la música de toda la vida, pero con ese toque tan actual como solo ella sabe hacer. Nos atiende vía Skype, decíamos. Buenas tardes, Ana Corbel, bienvenida a Sevilla TV. Buenas tardes, gracias. Bueno, ¿cómo estás? Cuéntanos, porque estás inmersa ahora mismo en el concurso, supongo que muy ilusionada y sobre todo también con ganas de seguir avanzando, supongo, ¿no? Pues estoy muy feliz, la verdad, porque no tenía nada de expectativa. Yo tenía incluso complejo de género, de decir, se entenderá mi manera de ver la música en un programa como La Voz, y estoy muy contenta de la aceptación que está teniendo. María, yo no sé si eres consciente de lo que estás haciendo. Yo creo que para todo el panorama musical, yo creo que no solo nacional, sino también internacional, porque decíamos, letras de toda la vida, música que va en el ADN de cada uno de nosotros y lo está sabiendo reinventar, lo está sabiendo llevar a grandes talent shows que estamos todos acostumbrados a ver en televisión. Pues me siento muy orgullosa porque creo que hemos encontrado la fórmula de abordar cualquier género musical. Por ejemplo, hace unas semanas canté un de Dulce Pontes y seguía haciendo yo. Seguía estando esa raíz, esa esencia, eso, el himno está en español. Y estoy muy contenta porque cante una copla o no, eso está presente. Sobre todo porque es un género que tú siempre has defendido, que desgraciadamente estaba cayendo un poco en el olvido, y poder relanzarlo otra vez y siendo tú, además, también una de esas imágenes que estás relanzando un género tan español y tan nuestro, supongo que dobla alegría también por tu parte, ¿no? El estar ahí y estar con lo que te gusta. Efectivamente. Por ejemplo, cuando yo pensé en una para las audiciones a ciegas del programa, no te estaba escuchando, yo lo tenía que, como podía haber estado cualquier otra, pero yo dije, quiero llevar algo muy nuestro, y fui con María, como comentaba Isa,
y muy orgullosa de ir pasando etapas y de ir avanzando cada vez más del programa. María, y es que a mí me gustaría que nos contases, porque decías, no es algo muy nuestro, aquí en Andalucía estamos acostumbrados a escucharlo, a ser la banda sonora de muchas facetas de nuestra vida, pues canciones, pues los fados portugueses estamos muy acostumbrados a escucharlos también, coplas, como decíamos, ¿no? María la Portuguesa, que a mí es una que especialmente me gusta. Yo no sé, cuando has llegado allí, el feedback con los compañeros, ¿te entienden los compañeros? ¿Entienden lo que dices? ¿Entienden tu música? Los compañeros realmente lo entienden, sino que lo respetan. Dicen, ojo. Estamos teniendo un pequeño problemilla con el sonido. Intenta quitarte los cascos, que creo que te vamos a escuchar mucho mejor, porque se te estaba escuchando un poquito entrecortado y es problema de los cascos seguramente. Así que si te quitas los auriculares, seguramente vayamos a escuchar mucho mejor. A ver ahora si te escuchamos. Sí. Vale. Ahora. ¿Ahora? Sí, parece que sí, parece que se escucha un poquito ahí, pero sí, creo que sí. Bueno, tenemos que hablar, Isa, de ese espectáculo también, ¿no? Que va a protagonizar Ana Corbel. Háblanos un poquito, ¿no? De ese espectáculo que es el 11, ¿no? El 11 de diciembre. Estaremos el día 11 de diciembre en el Teatro de Trigana. Estaría con Chico Pérez, con el espectáculo Los Coplas de Siempre. Y vamos a aprovechar a interpretaciones del lago. Vamos a hablar un poco, ¿no?, de ese espectáculo, porque hablas las coplas de siempre, pero no vamos a ver un espectáculo de siempre, no vamos a vivir esas coplas como la hemos vivido siempre, porque ¿qué aporta, María, pues a este género tan tradicional, tan nuestro, pero con una visión renovadora? Pues es un espectáculo, no es una obra de teatro, que no es un concierto al uso, son una serie de monólogos escritos por Pedro que hablan de actualidad y cada uno de ellos se centra. Entonces, es cómo se vería la cosa actual. Bueno, yo a mí son de las cosas, porque claro, al final, y Ana lo sabe, ¿no? Tengo familiares que han cantado también y que cantan copla, y es un género que me llama muchísimo la atención, porque por ejemplo Ana conoce a Álvaro Rey, que fue compañero suyo también en un reality de aquí de Andalucía. Bueno, pues por eso te digo, a mí la copla es que siempre me gusta y me ha gustado mucho, por eso que la he seguido. Y no sé si ahora notas tú que la gente un poquito más se va también subiendo al carro de la copla para que el género vaya, evidentemente con sus cambios y sus retoques, pero para que vaya subiendo también. Yo creo que la forma parte de la memoria emocional, que aunque no lo escuchamos todos los días, todos nos saben. Las plataformas digitales se han convertido, ¿no?, en el mejor escaparate, pues, para músicos emergentes, estilos de música que están renaciendo, y apostar por la copla yo creo que tiene que ser de una responsabilidad tremenda, Ana. Es una gran responsabilidad que defiendo, que la copla tiene que ser el momento que a mí no me gusta cuando imitan, ¿no? ¿Por qué vamos a interpretar Ojos Verdes con los ya entonces creo que uno puede seguir y puede evolucionar y puede llegar a generaciones futuras si nos encargamos de hacer algo real de ahora y no caemos en imitaciones, y eso es lo que estoy tratando de hacer en el espectáculo. Oye, no sé si tienes en mente cómo va a ser el día 11 el espectáculo, y cómo te lo imaginas o cómo crees que va a ser, si lo tienes más o menos imaginado en tu mente. Yo soy una artista bastante disciplinada en cuanto a estudio, en cuanto a preparar cómo va a ser, entonces no solamente sino que está cuidando. Vale. El espectador, cuando está la fotografía con un perchero de prendas que forman parte del como un sombrero, como un clavel, y todo eso se va a ir integrando a lo.
Bueno, Ana, pues no nos vamos a perder esa cita, vamos a estar desde aquí, desde PTV, esperando que eso suceda para poder dar difusión. Muchísimas gracias por habernos atendido en este lunes, que tengas muchísima suerte. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, y muchísimas ganas de estar por allí, pues, a ver si pronto puedo estar. Gracias. Bueno, pues un beso enorme. Nosotros tenemos que parar un poquito, vamos a seguir hablando, vamos a seguir contando cosas. Yo creo que el trabajo que está haciendo Ana no puede ser mejor. Yo creo que hace una apuesta importantísima por algo tan nuestro. Creo que es súper complicado porque yo no me imagino Ojos Verdes con otra música, Manolo. No. Yo tengo encasillado eso. Sí que es verdad, es complicado, porque tendemos bueno, pues a tener esos ejemplos maravillosos de artistas increíbles que han cantado y que representan el género de la copla de una manera excepcional. Pero creo que también es importante para este género dar un pasito hacia adelante para empezar a gustar a nuevas generaciones, cantándolas de una manera diferente y que así pues no se vaya a perder. Yo creo que, sinceramente lo pienso, Isa, yo creo que la copla no se va a perder nunca. Pero sí que es verdad que necesita pues un pequeño empujoncito para que ese patrimonio nuestro, porque al final es patrimonio nuestro, pues no se vaya abandonando, siga evolucionando y sobre todo coplas y letras tan bonitas pues no caigan en desuso y sobre todo que los jóvenes la vayan aprendiendo y adquiriendo. Además que sí, forman parte de la historia, o sea que al final esas coplas son historia viva de España. Y que se cuentan telenovelas auténticas, ¿eh? A mí me encanta por eso, por el además, salseo que tiene. Yo creo que Ana Corbel ha sido muy valiente porque podía haber adoptado cualquier otro estilo para competir a nivel nacional con otros compañeros que llevan otro tipo de estilo. Claro. Son mucho más comerciales, y ha dicho que no, que siga apostando por lo nuestro y que va a defenderlo hasta el final de su paso por el concurso. Yo creo que va a tener suerte, Manolo. Sí, yo creo que sí, creo que sí, y se la deseamos desde aquí. Vamos a seguir hablando de cosas que están ocurriendo en Sevilla, que van a ocurrir próximamente, porque tienen que saber que a partir del próximo 1 de diciembre empieza en Sevilla pues uno de los festivales más reconocidos de creación digital. Vamos a explicar un poco enseguida de qué va todo esto. OFF Sevilla convierte la Real Fábrica de Artillería en un espacio para explorar las posibilidades creativas de la inteligencia artificial, el metaverso, robótica o el Big Data. Un espacio hecho para curiosos en el que se darán cita a numerosos creativos de todo el mundo, las mentes más innovadoras del sector siendo la gran puerta de acceso de toda una comunidad en busca de inspiración, conocimiento, aprendizaje y nuevas redes. Este festival se ha convertido en la cita ideal para explorar en primicia y mirar al futuro del arte digital a través de las nuevas propuestas de artistas globales como Alex Trochut, Neil Mendoza, Josué Ibáñez o Cigor Samaniego, entre otros, desde Los Ángeles hasta Copenhague, pasando por Nueva York, Ciudad de México o Londres, en un encuentro que derrocha talento, creatividad y personalidad. Pues yo creo que Artillería es un espacio para mentes inquietas, donde la cultura digital tiene que tener su espacio protagonista, y lo que pretendemos con Artillería es que sea sobre todo un sitio de experimentación, un sitio de creación, un sitio donde el talento artístico que hay en Sevilla pueda tener su espacio para que emerja, para que fluya, como decimos ahora. Bajo el lema Made for the Curious, este festival representa el espíritu de innovación y avance por el que apuesta OFF Sevilla 2022. Alejándose de lo previsible, el festival va más allá del universo conocido para plantear nuevos desafíos y retos. A través de charlas, talleres, conciertos, exposiciones, performance o encuentros, OFF Sevilla ofrece la oportunidad de descubrir las últimas tendencias de la escena internacional. Nosotros co-creamos, entendemos la inteligencia artificial como parte de esa dupla creativa, y al final es un proyecto de co-creación en el que ella, porque la imaginamos como si fuera mujer, nos alimenta a nosotros y nosotros alimentamos a ella. Partimos del Made for the Curious y nos preguntamos qué es la curiosidad para el ser humano, ¿no? Nosotros elaboramos primero un mapping de conceptos en el que volcamos todo lo que ha supuesto la humanidad, todo lo que ha supuesto la curiosidad para la humanidad. Al final nosotros nos hicimos la pregunta desde que la curiosidad es lo que ha alimentado al hombre desde que nacimos, ¿no? Sin curiosidad no habría creatividad y estaríamos toda la vida repitiendo patrones, ¿no? Un evento que también cuenta con el apoyo de la industria de la animación local. Alejandro Jiménez y Bernardo González nos han explicado lo que supone este evento para el sector y para la ciudad. OFF lleva siendo desde hace muchos años un referente a nivel internacional, o sea, un festival que se hace en muchas ciudades del mundo, y desde hace unos añitos pues hay una edición aquí en Sevilla,
y es, bueno, pues como digo, es un referente dentro del mundo del diseño y la animación. Entonces, pues bueno, es muy importante tener en nuestra ciudad un evento así, ¿no? Estas características. Nosotros somos de aquí de Sevilla. Es verdad que no pertenecemos tanto al sector del diseño, pero sí estamos dentro de la animación. Y bueno, lo bueno del OFF es que también es muy diverso, ¿no? Y cabe mucha gente y también hay sitio pues para estudios de animación tradicional como el nuestro. Nosotros hacemos animación 3D por ordenador. Pues bueno, principalmente empezamos con el tema de publicidad y ahora estamos con producción audiovisual, estamos en la producción de series. Estamos participando, somos uno de los estudios que trabajamos en la serie Love, Death and Robots de Netflix. Aunque colgó el cartel de Sold Out para sus abonos hace más de un mes, aún pueden adquirirse entradas para alguno de sus talleres y disfrutar de las actividades abiertas al público de la inauguración y clausura. Bueno, creo que además de destacable que el evento que va a ser aquí en Sevilla, que va pues a englobar, ¿no? Va a reunir a más de una veintena de profesionales del sector, yo creo, Manolo, y a mí me ha impactado muchísimo, no solo el evento, sino el enclave donde se va a celebrar el evento, que es, como has visto, la Real Fábrica de Artillería. Sí, porque es precioso, porque además también supone una contraposición entre futuro y pasado, un rollo muy chulo. Sí, es verdad. Vamos a intentar hablar un poco de lo que va a ocurrir en Sevilla del 1 al 4 de diciembre, en concreto la Real Fábrica de Artillería con ese evento Sevilla. Nos lo va a explicar Eduardo Mestre. Muchas gracias por haber venido. Bienvenido. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Bueno, vamos a intentar poner en pie que es OFF Sevilla, vale. por enterarnos todos, ¿no? Vale, el Festival OFF se desarrolla desde hace 20 años. Se desarrolla en diferentes ciudades del mundo. Aquí en Sevilla hace 5 años. Bueno, se desarrolla en Tel Aviv, en Ciudad de México, en Barcelona. Y digamos que es un festival que nace con la idea de transmitir información, transmitir comunicación. ¿Cómo? Pues traes a ponentes que son cracks en su disciplina de todo el mundo. Y ellos te ayudan a conectar ideas de forma diferente. Vale. Por ahí vamos bien. A partir de ahí sí, sí. No, pero es curioso, ¿no? Porque creo que al final estamos a las puertas del futuro, que todo esto, ¿dentro de cuánto más o menos, Eduardo, vaticinas tú que todos estos avances pueden ser ya, por ejemplo, la inteligencia artificial, que ya está tan en auge? Esto es presente, prácticamente. Porque es verdad, ya iba yo fatal. Es verdad que en el futuro se va a desarrollar muchísimo más, pero uno de los artistas que nos visitan es Estado Latente, que es tester internacional de una aplicación que crea inteligencias artificiales con tu entrenamiento de Dolly 2. Y entonces te va a ayudar en la creación de campañas de marketing, ya está ayudando. Es decir, uno de los carteles oficiales de este año lo han co-creado los dos artistas de Estado Latente más su inteligencia artificial, que se llama Aiko. El Estado Latente es in situ, para entendernos, el que está allí. Digamos que son 3 el equipo, 2 de carne y hueso y uno que, bueno, no existe. Vamos a intentar explicar, yo creo que vamos a profundizar. Esto es un festival de inteligencia, es de cultura digital. Sí. Y de creatividad digital. Entonces aquí se van a dar cita cracks del mundo que vienen a explicarnos todos esos avances, cómo aplicarlo, y aquí hay como una especie de mesa redonda en la que hay una lluvia de ideas y te ayudan pues a aplicar sus nuevas tecnologías, sus avances digitales en tus proyectos, ¿no? Eso es decir, el leitmotiv es que todas estas personas que vienen de diferentes partes del mundo dan una ponencia de 1 hora cada uno de ellos. Y bueno, es muy interesante porque te enseñan cómo ellos han conseguido trabajar para plataformas que dices, wow. Por ejemplo, hay un estudio aquí en Sevilla, Blue Studio, que ha hecho una serie, algunos capítulos de una serie para Netflix. Cómo una empresa de Sevilla consigue trabajar para una plataforma tan mastodóntica como Netflix, ¿no? También lo interesante del festival es el networking. Es decir, una vez que las personas se bajan después de hacer su ponencia, no hay ningún backstage, no hay nada, te lo vas a encontrar comiendo, te lo vas a encontrar contigo al lado viendo la siguiente ponencia, le puedes preguntar, y ese tipo de cuestiones también es muy interesante. Al final es fomentar también pues eso, una reunión de gente experimentada en la materia para crear y sobre todo, co-crear, para co-crear y sobre todo sacar reflexiones, ¿no? y puntos de vista diferentes que te hagan avanzar, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, nos visitan diseñadores que son súper top. Viene Natasha Yen desde Nueva York, que es socia de la consultora más importante del mundo, de Pentagram. Nos visita Alex Trochut, que es de Barcelona, pero tiene su base de trabajo también en Nueva York.
son personas que sería muy difícil que pudieras asistir a una conferencia de ellos y reunirlas todas y reunirlas en Sevilla, pues la verdad que es una gran oportunidad. Estamos hablando de que es uno de los eventos importantes, que siempre destacamos muchas cosas de Sevilla, pero por ejemplo en la faceta, en el sector digital, estamos avanzando para colocarnos, por ejemplo, este evento puede ser catalogado uno de los mejores del sur de Europa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, y este año la verdad que el cartel es un salto cualitativo, cada año vamos mejorando más y en esta quinta edición es verdad que el cartel que tenemos es bastante bueno, la verdad. Y como decía, es un festival referencia, es decir, es un festival tanto el que se hace en Ciudad de México como el de Barcelona. La marca OFF es referencial en cultura digital, diseño y creatividad. Ahora vamos a explicar, vamos a hacer un poco de mesa camilla para la gente que nos ve en casa. Hablamos de inteligencia artificial, por ejemplo, también hablábamos aquí antes, ¿no?, del metaverso. ¿Cómo aplicamos eso en nuestro día a día? ¿Cómo podemos saber? Porque había un anuncio muy conocido de Cruzcampo en el que se utiliza la figura de Lola Flores, que eso ha sido creado con inteligencia artificial, pero en nuestra rutina, en nuestra cotidianidad, ¿cómo utilizaríamos nosotros la inteligencia artificial? Es buena pregunta, porque sí es verdad que es presente la inteligencia artificial en el mundo del marketing y el diseño, pero no sabemos cómo va a afectar en otros campos, ¿no? Seguro que nos va a ayudar, porque la inteligencia artificial, los chicos que nos visitan, Estado Latente, pertenecen a Spain AI, que es una empresa, una organización, perdón, que se dedica sobre todo a que le perdamos el miedo a la inteligencia artificial. Podemos tenerle miedo en el sentido de va a destruir empleo de trabajo, va a hacer que todo sea diferente, la máquina va a estar por encima del humano, y no es eso, va a ser un complemento de trabajo. ¿Que se puede perder algún trabajo? Hombre, mientras mejor manejes esa inteligencia artificial, más opciones tendrás de encontrar trabajo, eso sí es cierto. ¿Pero cómo es la inteligencia artificial? O sea, físicamente, ¿cómo...? Digamos ¿Es tangible? Que no, no es tangible. Sí, Bueno, es verdad, tampoco es tangible la humana. pero sí es cierto que bueno, está dentro de un programa informático, por así decirlo, y lo que sí necesita es la capacidad humana para el entrenamiento. En este caso, los chicos de Estado Latente se considera que su equipo son 3 de trabajo, ¿no? Ellos 2, Ruth Falquina y Ángel Alonso, y esta inteligencia artificial que se llama ICO, y entre los 3 han creado 2 carteles para el Festival OFF, por ejemplo. También ha hecho una línea de packaging para un zumo de fruta, y también han hecho la primera portada co-creada con inteligencia artificial de España para la revista Yorokobu. A ver, que me quede claro. Tú entrenas por ejemplo, hay que hablar de ejemplos básicos que yo a mí ahí es donde me muevo y donde yo me entero de todo. El anuncio, por ejemplo, el famoso anuncio de una bebida de cerveza de aquí de Sevilla con Lola Flores. Eso ha sido creado con inteligencia artificial. Pero esa inteligencia artificial, anteriormente, como tú dices, se la ha entrenado. Sí. ¿Cómo se le entrena? ¿Metiéndole imágenes, metiéndole palabras? ¿Cómo se entrena eso? En este caso no conozco... Y te crea la imagen, ¿no? Bueno, sí, pero más conozco el anuncio, bueno, no sé el modus operandi, pero por lo que sí manejo un poco, te puedo comentar que sí es cierto que se entrena de forma semántica y también se le entrena con imágenes. Es decir, a esa inteligencia artificial pues le habrán procurado una gran cantidad de vídeos del artista para simular lo que dice, que nunca lo ha dicho, ¿no? Entonces está creado... Es curioso porque la primera vez que lo vio todo el mundo, que hablaba de cuestiones además muy actuales, ¿no? Y todo el mundo pensamos, ostras, esto lo decía Lola, que tampoco es de extrañar, ¿no? Pero sí es cierto que no, que es la forma que tienen de hacerlo. Es como entrenando a partir de imágenes, de vídeos, de semántica. Y te crea su imagen, lo que esa inteligencia artificial entiende que era esa persona, ¿no? A raíz de todo. Sí, ¿no? efectivamente. Supongo que le tienes que dar una serie de recados para que diga una frase concreta y tal, pero bueno, es meses de entrenamiento hasta que esa inteligencia artificial ya es capaz de proyectar lo que quieres. Y si, por ejemplo, Isa y yo queremos crear nuestra inteligencia artificial, ¿qué le vamos metiendo? Fotos de nosotros para vengarnos y hacer menos Sevilla TV. Ahora mismo sí es cierto que las inteligencias artificiales están hechas para un caso concreto. Es decir, en este caso, pues para ellos lo que están haciendo es testar el programa Dolly 2, son testings internacionales. Y este programa lo que va a servir es para ayudar al marketing, a la creatividad. Entonces, no sé otras inteligencias artificiales que ya podrán hacer, pero este en concreto lo que claro, para el marketing, por ejemplo, si quieres crear un oso en un río. Por ejemplo, sí. O el tema de la línea de packaging que han hecho para una bebida refrescante, pues es unos dibujos
que han sido co-creados tanto por la parte humana como por la parte digital. Madre mía, esto es un mundo, Manolo. Yo lo que, claro, que yo lo que entiendo Yo creo que a las entonces, mujeres la inteligencia artificial en determinadas personas nos vendría tan bien. Yo diría que deberíamos ya empezar a patentar una inteligencia artificial que nos ayude en el día a día. Por ejemplo, que piense, por ejemplo... Que piense dónde está la ropa interior de... O los dos tíos a lo mejor, Manolo. Además de verdad. Y hay otro concepto. Sería muy útil. Hay otro concepto también que creo que es importante, que lleváis en Off Sevilla, lo hemos estado hablando también aquí fuera de cámara, se trata del metaverso, ¿no? Yo creo que está muy de moda, hay momentos en los que se utiliza bien, otros conocidos momentos que no se utilizan tan bien, que es el metaverso, y de aquí a 10 años, ¿cómo será el metaverso y cómo será el universo real? Que creo que también va a perder mucho, ¿no? Sí. Ojalá pudiera contestar a tu última pregunta, pero bueno, te digo un poco... No estaría sentado entonces no estaría aquí, sentado aquí, estarías seguro. en las Maldivas, Sí. Muchísimo. O estaríamos en el metaverso ahora mismo. Pues sí, pero sí es verdad que en el festival nos visitan pues auténticos artistas de la robótica, del metaverso. En el metaverso, por ejemplo, los NFT son los tokens no fungibles, que digamos que es una copia de un archivo digital que es único. En esto viene un colectivo que se llama Minta Mintae. Tenemos por primera vez entradas gratis para ciertas partes del evento, para el concierto inaugural, también para la jam session del domingo, es entrada hasta agotar aforo. Y también tenemos unos talleres, que son 4 el jueves, y uno de ellos está un poco referido a esto que hemos hablado. Es decir, Cigor Samaniego, que pertenece a un colectivo que se llama Minta Mintae, que lo que hace, crea obras digitales como obras de arte, y en vez de colgarla, digamos, en el Reina Sofía, en un museo, lo cuelga en museos digitales, por así decirlo. Entonces, su taller consta de esto, su taller consta de que él te va a enseñar a crear un NFT desde cero. O sea, tú vas a poder crear una pieza digital única y venderla en Internet, es decir, te va a iniciar en el criptoarte. Además, creo que también en este evento en Off Sevilla vais a intentar que las personas que vayan y participen, eso, colaboren y hagan, bueno, tengan sus primeras tomas de contacto, o a lo mejor no, pero bueno, sí con este mundo de creatividad digital, ¿no? Como Sí. por ejemplo es el caso este, pero no sé si hay algún otro caso que también... Sí, en el tema de los talleres es muy interesante porque aparte de las ponencias, tenemos los talleres de los jueves y lo que se hace en los talleres es desarrollar un proyecto. Durante 4 horas, con un aforo limitado, se desarrolla un proyecto en sí. Aparte de este que hemos hablado, del criptoarte, habrá otro que es para animar una secuencia de créditos, que bueno, incluso hay un premio de los Emmy, ¿no?, para destacar ese tipo de cuestiones. Viene un artista internacional, P.J. Richardson, para hacerlo, y aquel que participe en este taller incluso va a poder animar 2 títulos de crédito con la supervisión de P.J. Richardson. Es súper interesante porque estamos hablando de un auténtico crack en motion graphic, ¿no? Aparte, también viene Dr. Bujo, que va a hacer una cosa que a mí me parece fantasía pura, que es sonificar el movimiento a través de los sensores de lo que pueden ser relojes como Apple Watch. Estos relojes tienen un sensor, ¿no?, se llama tecnología wearable, y él lo que va a hacer es grabar el movimiento con esos sensores y después lo va a llevar con un par de aplicaciones hasta la mesa de su ordenador, y ese movimiento lo va a transformar en sonido y visuales. O sea que a mí eso también me parece como fantasía ya. Yo es que... Un mundo por descubrir. Tengo tantísimas preguntas, porque por ejemplo el metaverso me ha quedado claro gracias a la explicación antes de entrar aquí de que me ha dado visa, porque si no yo no tenía ni idea de cómo era el metaverso. Es una realidad paralela. Entonces claro, ahora entiendo, porque antes los tokens no, ¿cómo? Sí, tokens no, ¿cómo me lo has dicho? Tokens no fungibles. Eso, fungible, tangible iba a decir yo. No estoy puesto por nada, como verás, en estas cuestiones sí, pero antes yo no los entendía. O sea, yo decía, bueno, sí, una obra de arte digital, pero bueno, ¿dónde se va a ver? ¿Dónde se puede ver? Porque incluso en temas relacionados, yo que soy del deporte, con cosas de fútbol, por ejemplo, con jugadas de Jordan que se habían creado única y exclusivamente para poderse adquirir y valían un pastón a través de forma digital, yo no lo entendía. Claro, ahora lo entiendo, es que están para colgarse en el metaverso y poder visionarse ahí, que es esa realidad. Ahora lo entiendo. Con lo que comentabas de las jugadas de deportes internacionales, que a veces ha llegado a nuestros oídos, eso, ¿no? Se ha vendido esta jugada de Michael Jordan o de otro atleta importante, ¿no?, por tal cantidad de dinero. Y dice, bueno, pero si esa imagen la puedes ver en cualquier sitio, ¿no? Pero es la imagen principal, es la que se grabó en el año, justo en el momento, con la cámara que se grabó. Y eso está certificado. Es decir, es como pintar un cuadro. Como exclusivo, ¿no? Sí, es como firmar un cuadro, realmente. O sea, que además...
no solamente creáis cosas, sino que habéis generado contenidos exclusivos que solo se van a poder disfrutar, pues gracias a las nuevas tecnologías, al desarrollo de la cultura digital. Efectivamente, sí. O sea, es maravilloso, ¿eh? Es diferente, sí. Pero fíjate la cosa, ¿eh? Es que se inmortaliza momentos para el resto de tu vida. O sea, que es que eso va a quedar ahí subido como Pero una especie de nube o de realidad. Lo que me llama la atención es que tú recuperas imágenes del pasado, imágenes ciertamente originales, pero del pasado para convertirlas en futuro. En fin, es una cosa... En presente y en futuro. Sí, o sea, es es algo... También tenemos una versión práctica de esto que estamos hablando, porque durante el festival va a haber de jueves a domingo, visitable también, aunque no tengas el abono, una exposición de criptoarte. El colectivo Minta Mintae, que lo forman 26 personas, 26 artistas del mundo, que exponen pues, en galerías súper conocidas de internet, va a hacer una exposición de criptoarte y la vamos a exhibir allí en pantallas, y el que quiera también va a poder comprar algunas de las obras de arte. Que fíjate, me ha ayudado mucho el anuncio, vamos a hacer un poco de publicidad, pero bueno, para que nos entienda todo el mundo, el anuncio de Nike, porque realiza una comparativa. ¿Quién es mejor? Por ejemplo, ¿el Mbappé de ahora o el Ronaldinho del pasado? Una comparativa. ¿Cómo? ¿No hay manera de compararlo? Bueno, pues en la realidad virtual, en la inteligencia artificial, sí se puede comparar, ¿no? Sí, sí se puede Y en el comparar. metaverso sí se pueden comparar. Efectivamente, digamos que son otros mundos que son presentes / futuro, pero que ya están aquí. Y hay empresas que ya trabajan con él, como hemos comentado antes de Estado Latente, o personas como Cigor y su colectivo, que trabajan directamente como NFTs en el criptoarte y en el metaverso. Yo es que tenía una pregunta aquí, que además que, hablando como no lo digo, ¿qué puede aportar la inteligencia artificial que no puede aportar la humana? Y prácticamente es casi todo, o sea, te quiero decir, porque ese valor no tangible de un momento, llevarlo al presente con la misma importancia y que sirva para el futuro, eso no lo podemos hacer nosotros de forma natural. No, y hoy hacía una reflexión Rufo Alquina de Estado Latente muy interesante y comentaba el tema de qué hubiera pasado si Cervantes o Picasso hubiera tenido una inteligencia artificial que le ayudase, ¿no? Hasta qué Madre punto mía. podría haber desarrollado su obra, claro. Su capacidad, ¿no? Creo que ahora mismo nos parece como el enemigo, nos parece que va a quitar trabajos. Dentro de un poco nos va a parecer como algo más del trabajo. Como el que lleva el portátil, pues va a llevar el portátil seguramente y una inteligencia artificial dentro. Es como un USB que dentro de poco puede ser una inteligencia artificial, Manolo. Yo con estas cosas me quedo alucinado. Totalmente, es que además que es el futuro. Bueno, no es el futuro, es el presente. Está aquí ya. Es el presente, es el Está aquí presente. ya y va pues para adelante. Bueno, pues Edu, yo te hago una reflexión. Tú puedes, Semana Santa, Sevilla, ¿se puede hacer algo de inteligencia artificial con la Semana Santa de Sevilla? Oye, que esto... Hombre. Ojo que no te lo apunto, Has dado ahí. Como la Ojo Semana que- Santa, sí, en general creo que no, pero sí, por ejemplo, a los orfebres de la Semana Santa seguramente la inteligencia artificial sí le puede ayudar mucho. ¿Sí? Sí, claro, porque a lo mejor hay cuestiones que, o por cuestión técnica o por otro tipo de vicisitudes, no pueden hacer ellos y una inteligencia artificial bien entrenada sí puede hacer. Edu, ¿tú crees que podamos ver nosotros al Gran Poder, por ejemplo, haciendo una salida extraordinaria en el metaverso? Seguro, seguro. No, porque el metaverso al final va a ser una vida extra, por así decirlo. Y si en esa vida extra tenemos casas y tenemos amigos y tal, también va a estar nuestras aficiones y devociones, sin duda. Pues muy bien, Eduardo, muchísimas gracias por venir y yo creo que a lo largo de estos Sevilla TV volveremos porque a mí me parece muy inteligente. Sí, muy tenemos... inteligente, muy interesante, ya estoy yo metido con lo de la inteligencia. No, sí, la verdad es que sí que vamos a seguir contando por aprender cosas nuevas que yo creo que para eso estamos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer, amigo. Bueno, Isa, y lo que le he dicho, a Semana Santa nos vamos a ir ahora. Venga, Fíjate, vámonos porque directamente. tenemos preparado pues esa exposición de Glorias 2022 que está sucediendo y vamos a verla. Hombre, pues yo lo primero que destacaría es la afluencia tan grande de público que ha habido este año. Ha sido una cosa que personalmente en la Gloria no estamos tan acostumbrados. Sí es cierto que ha coincidido en tiempo con muchas extraordinarias y quiera que no le ha podido dar un empujón. Pero bueno, bendito sea, si le ha dado ese empujón ha sido todavía un valor para poner aún más en alza y dar a conocer a los sevillanos ese patrimonio tan oculto y tan desconocido para muchos de ellos.
Esta exposición se lleva haciendo ya muchos años, lo que pasa es que sí es cierto que llevábamos una temporada de unos 3 años aproximadamente, en que bueno, por distintos motivos no se ha podido realizar. Pero el sentido sigue siendo el mismo. Las Hermandades de Gloria no salimos desde mayo hasta diciembre solo por poner nuestras imágenes en la calle y darles culto público. Eso redunda en la necesidad y sobre todo a la hora de restaurar, a la hora de seguir aumentando ese patrimonio y de cuidar todo lo que hemos heredado de nuestros hermanos antecesores en nuestras hermandades. Pues el hilo que se ha intentado, o por lo menos al que se ha procurado llegar, es que fuera un conjunto homogéneo de todas las distintas disciplinas con las que se trabajan en las hermandades. Se va a poder ser encontrado desde piezas de bordado antiguas que han sido restauradas, piezas nuevas, piezas de orfebrería. Ha habido muchas anécdotas, como el caso de Araceli, que cuando se han ido a restaurar las coronas, que eran de diario, se ha descubierto que eran coronas de plata de ley. Entonces, quiera que no, este empujoncito a la hora de pedirle a las hermandades determinados enseres ha venido bien porque se vuelve a poner en valor todo lo que poseemos. Bueno, a pesar, y pecando de pesado, que sea conocido, que se vea, y bueno, todo el trabajo que viene detrás de ello. Faltan muchas cosas, por supuesto, pero que estuviera también, por ejemplo, te puedo decir, por ejemplo, el Grupo Joven de Torreblanca está aquí presente. Entonces, lo que se ha procurado es que estuvieran todos los grupos de las diferentes hermandades dentro. El manto de la pastora ha sido bordado por las hermanas. Se ha intentado buscar piezas que tuvieran una cierta simbología, sin desmerecer a las que estén por venir, por supuesto. Son nuestras hermandades, ¿verdad? Y es su patrimonio y hay que darle su importancia. Aquí hay una pieza que es el manto del Amparo, que es una pieza muy singular. Estamos hablando de una pieza del siglo XIX y es prácticamente desconocida para muchos cofrades. Entonces hay piezas que es que llaman mucho la atención. El patrimonio de la Hermandad de la Alegría, al fusionarse con la Sacramental, es una cosa que está oculta, porque eso no sale a la calle, evidentemente, pero que está ahí también y llama muchísimo la atención. Volvemos a lo mismo. Yo sé, a lo mejor seré muy repetitivo, pero es que es un patrimonio que está oculto y que hay que darlo a conocer. Entonces, este tipo de exposiciones tienen que seguir haciéndose en el tiempo. Muchas hermandades, tú sabes, tienen su propio museo. Entonces, existe la posibilidad de poder visitarlo. Incluso en este mismo año, hace cuestión de un mes, la Hermandad de la Alegría había expuesto aquí también una muestra con sus enseres. Eso se les anima a las hermandades. Bueno, esas son algunas de las imágenes que vamos a poder contemplar mañana en el programa de Manu Lamprea, Sentir Cofrade, que vamos a ver, donde vamos a ver esa exposición de glorias. Manu, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Manolo? ¿Qué tal, Isa? Buenas tardes. Y eso es lo que vamos a ver mañana, ¿no? Un pequeño reportaje de esa exposición. Efectivamente, eso que han visto los espectadores en este pequeño adelanto, se trata de una exposición que el nombre como tal, nombre científico, por así decirlo, es Estrenos y restauraciones del patrimonio de las Hermandades de Gloria de Sevilla, ¿no? Lo que vamos a ver es una exposición que se ha celebrado en el Mercantil hasta este pasado domingo, día 27 de noviembre, en el que, bueno, es una exposición, nos lo dice el comisario, porque nos hemos entrevistado con el comisario de esta exposición, ¿no?, que es Manolo Vale. Nos cuenta un poco que esta exposición se venía celebrando ya desde hace varios años atrás. Lo que ocurre que es que con la pandemia pues se ha tenido que paralizar, ¿no?, porque las Hermandades de Gloria tienen unas posibilidades dentro del mundo de las cofradías un poco más limitadas que, por ejemplo, las de carácter penitencial, ¿no? Entonces, ha sido una exposición en la que se han expuesto alrededor de 80 piezas de diferentes hermandades de Gloria. Esto para que a lo mejor algunos espectadores, en este caso de Sevilla TV y de PTO de Sevilla, las Hermandades de Gloria son las que salen en procesión, las que tienen sus cultos fuera de Semana Santa y de la Cuaresma. Es decir, por así decirlo, son hermandades que no son penitenciales, realizan sus procesiones, pero no son penitenciales, como por ejemplo las vocaciones, la Virgen del Carmen, la Virgen del Rosario, la Virgen de las Mercedes, que son las vocaciones que pueden ser también penitenciales, pero que por lo general se celebran según su calendario litúrgico, ¿no? Entonces, en esta exposición pues podemos ver bordados, podemos ver orfebrería, piezas textiles, piezas de definitiva, toda una amalgama de numerosas piezas que pertenecen a las Hermandades de Gloria y que en muchos casos son no solo de décadas, sino de siglos atrás en el tiempo, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, mantos de la Virgen del Amparo del siglo XIX,
tenemos coronas del siglo XVIII, tenemos ráfagas también antiquísimas y es una exposición muy interesante porque las Hermandades de Gloria atesoran un patrimonio que solamente se ve a lo mejor el día de la procesión de la imagen o en alguna de estas exposiciones, porque el resto del año están guardadas en las casas de hermandad o en las parroquias o las capillas donde residen las hermandades, ¿no? Entonces mañana vamos a conocer un poco más acerca de esas piezas. Manu, y de todas estas piezas que has podido comprobar, que has visto en esta exposición, ¿cuál te ha llamado más la atención? Hombre, hay hermandades que, esto es como todo, ¿no? Que por avatares de la historia o por circunstancias, por modas, por gustos estéticos del momento, o han sabido conservar las piezas, o por desgracia las han perdido. Hay hermandades que han sufrido mucho la invasión francesa, la guerra civil, independientemente del lugar en el que estuvieran, ¿no? Hay otras hermandades que por el contrario sí han mantenido y han perseverado en su patrimonio. Es el caso de la Hermandad del Amparo, que procesionó precisamente hace muy poco, hace un par de semanas, y que en esta muestra se puede ver un manto del siglo XIX que está, si no recuerdo mal, está bordado en plata y tiene por encima una especie de mantilla también bordada en hilo de plata, que es una auténtica maravilla esa pieza. Podemos ver también, es muy curioso, una de las hermandades, si no recuerdo mal, la hermandad de Araceli, mañana lo descubriremos en el programa, que porta a la Virgen en su salida procesional en el mes de mayo un pequeño pajarito de plata que se había descubierto, que se pensaba que no, pero es de plata de ley. Tenemos también imágenes de San Hermenegildo, una escultura de más o menos de este tamaño del siglo XVI de Herrera el Viejo. Tenemos, en definitiva, numerosísimas tallas, numerosas imágenes, y yo, si me tengo que quedar, me quedo con ese manto de la Virgen del Amparo que me llamó muchísimo la atención. Y hay otra pieza también que es un manto muy pequeñito de la Virgen del Juncal, de la barriada del Plantinar, que es un manto azul bordado con una pequeña cenefa en su base y unas estrellas de plata. Y es la última vez que se va a poder ver ese manto así, que se ha podido ver ese manto así, porque le van a pasar a terciopelo nuevo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso también sirve para darnos cuenta del patrimonio que atesoran las Hermandades de Gloria y que debemos también perseverar y permanecer en el tiempo. Pues mañana lo veremos en Sentir Cofrade a partir de las 9 de la noche, ¿no? Efectivamente, a partir de las 9 de la noche, pues como siempre aquí en Sentir Cofrade en PTV Sevilla. Gracias, Manu. Gracias a vosotros. Bueno, continuamos y continúo, ¿no? Porque me abandonas, me dejas. Sí, me tengo que ir. Pues muchas gracias también, Isa. Y nosotros vamos a seguir, vamos a continuar, pero a la vuelta de la publicidad. Ayer en el espacio Santa Clara se inauguró la exposición sobre Alfonso X el Sabio, una exposición que cierra los actos conmemorativos del 800 aniversario del nacimiento del rey, y nosotros pues estuvimos allí para no perdernos pues una exposición maravillosa. Con esta muestra se cierran los actos conmemorativos del 800 aniversario del nacimiento del rey Alfonso X, efeméride en cuyo honor han organizado actividades distintas instituciones de la ciudad. Alfonso X nació en 1221 y murió en 1284. Fue un rey fundamental para Sevilla. En ese sentido, esta exposición tiene como principal objetivo poner en relieve la especial y personal vinculación que mantuvo este monarca con la ciudad y su legado, articulada en 5 espacios: el rey, el concejo, el territorio, la ciudad y la sociedad. Muestra la genealogía y la cronología de su reinado, destacando las fechas en las que estuvo en Sevilla. Esta muestra concluye en los actos conmemorativos del 800 aniversario de su nacimiento y recoge un total de 66 piezas, entre las que se encuentra el ataúd original de Fernando III, padre de Alfonso X, o uno de los 2 tomos de la Biblia de Pedro de Pamplona, que el rey legó a su hijo Sancho IV. Asimismo, por primera vez se exponen unos pequeños sellos de cera protegidos por papel de varias de las numerosas villas que pertenecían a Sevilla, como Alcalá de Guadaira, Aroche, Constantina, Aznalcázar, Cazalla de la Sierra o Cumbres de San Bartolomé del Puerto. Una exposición en la que colaboran diferentes instituciones como el Archivo Municipal de Sevilla, la Catedral de Sevilla, la Institución Colombina, la Universidad de Sevilla, el Museo de Artes y Costumbres Populares, el Centro Mudéjar, la Archicofradía Sacramental de Pasión de Sevilla y la Delegación de Patrimonio del Ayuntamiento hispalense. Bueno, hemos visto este reportaje
para que nos sirva y nos ponga en contexto de lo que vamos a hablar sobre esa exposición. Una exposición maravillosa, magnífica, con piezas importantes, y hoy su comisaria nos acompaña, Pilar Hostos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir, gracias por estar este ratito, sobre todo por darnos un poquito más de luz a lo que podemos ver y contemplar en el Espacio Santa Clara. Una muestra, una exposición maravillosa dentro de, bueno, alguien que es muy importante para nuestra ciudad. Sí, Alfonso X fue realmente el artífice de la ciudad de hoy, de su territorio, que tuvo un territorio muy extenso durante gran parte de todo el antiguo régimen y de toda la importancia que tuvo Sevilla. Su padre conquistó la ciudad, su padre fue el que tomó la ciudad y ya se incorporó Sevilla a la Corona de Castilla, pero estuvo 4 años, de 1248 que se toma Sevilla a 1252, claro, al 30 de mayo que fallece Fernando III, pues no le dio tiempo más, y entonces realmente fue Alfonso X el que organizó esta ciudad. Siempre ha habido muchos escritos en torno a la figura de Alfonso X el Sabio, sobre el amor y la admiración que tenía la ciudad. Eso es así, ¿no? Eso es así, de tal manera que él estuvo más de 10 años de su reinado, los pasó en Sevilla. Él empezó a reinar en 1252 y falleció en abril de 1284. 32 años, más de 10 años estuvo en esta ciudad, en el Palacio Gótico ya, el antiguo Palacio Almohade, estuvo residiendo con todo lo que eso significaba de su implicación personal con esta ciudad y con el interés que tuvo además que su padre Fernando se enterrara en la primitiva Capilla Real y luego ya dispuso él mismo también ser enterrado allí. En la exposición vamos a hablar de ella. Venga. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos contemplar? Las piezas que vamos a poder presenciar, los que vayamos a visitarlas. Pues las piezas se ha intentado conjugar la parte de los documentos, que se conservan en el archivo municipal fundamentalmente, aunque hay también algunos que proceden del archivo de la catedral, de la institución colombina, pero luego también hay otros muy llamativos, y en el reportaje habéis señalado en primer lugar... Mira, ahí tenemos algunas imágenes también. Habéis señalado en primer lugar el ataúd de Fernando III. Hemos querido empezar con Fernando III, pues porque es quien llegó a esta ciudad con las tropas castellanas y cuando ya Sevilla se incorpora a su corona. Entonces, a partir de Fernando III, pues se ha trazado, hemos intentado que sea lo más didáctica en el buen sentido de la palabra, que cualquier... Claro, porque la habéis dividido en 5 espacios, ¿no? Está el rey, el consejo, también está el territorio, la ciudad y la sociedad. Sí, y en los mensajes que se han puesto, en los textos que están escritos, pues hemos intentado que sea asequible, a que no haga falta ser un experto en historia medieval o en la historia de los reinados de estos reyes o la etapa de la segunda mitad del siglo XIII para poder, por lo menos lo hemos intentado, para que se sepa captar la importancia que tuvo este rey para esta ciudad. Y Pilar, ¿qué importancia tuvo? Cuéntanoslo. Pues tuvo mucha importancia en muchos aspectos. Fue el que ya se institucionalizó el gobierno municipal, lo que llamamos ayuntamiento, que en la etapa medieval se llamaba concejo, la composición del mismo, la dotación de un territorio especialmente amplio, tan amplio como que formaba parte del Reino de Sevilla, pues zonas del sur de Badajoz, gran parte de Huelva, sobre todo la parte de la sierra, alguna zona de Cádiz y Sevilla. Entonces eso fue un territorio verdaderamente extenso para todo y suponía para Sevilla pues unos recursos económicos muy interesantes. Como ya hemos comentado, esta muestra pues cierra esos actos conmemorativos del 800 aniversario del nacimiento. Supongo que es la perla, ¿no? La joya de la corona, esta exposición
y no hay ninguna mejor forma de cerrarla, ¿no? Por lo menos lo hemos intentado. Eso ya hemos querido además que se inaugurara justo el día 23 de noviembre por dos motivos. Uno porque fue cuando Sevilla pasa a formar parte de la Corona de Castilla, pero otro porque Alfonso X nació un 23 de noviembre. Nació el 23 de noviembre de 1221 y por eso se inauguró ayer la exposición. La verdad que la exposición dividida de esa forma, con 5 espacios, para entender un poco a aquellos que no estamos tan duchos en historia, se comprenden un poquito más fácilmente, ¿no? Lo que fue la figura de Alfonso X. Por lo menos lo hemos intentado. Por una parte hemos querido resaltar la vinculación del rey con la ciudad, e incluso con esa Biblia de Pedro de Pamplona que has mencionado antes, pues es que fue propiedad del propio monarca, del propio Alfonso X, y que luego dejó a su hijo Sancho IV y que después se quedó. Sancho IV lo legó a la Catedral de Sevilla. Entonces, en ese aspecto, bueno, pues, y luego algunos libros, algunos textos relacionados con esa magnífica obra cultural que tuvo Alfonso X, que por eso se le denomina el Sabio, desde de un impreso que procede de la biblioteca de la Universidad de Sevilla, con las partidas a un facsímil del libro de los dados, porque ese libro se acabó en Sevilla un año antes de que falleciera el monarca. Se terminó en el Alcázar en 1283. Quizás esos tomos de la Biblia y el ataúd son las joyas de la corona, también por decirlo así. Bueno, son lo que más destaca de todas las piezas, ¿no? Yo creo que lo más llamativo, pero ahí hay muchísimos documentos. ¿Cuántas piezas son? Pues creo que has mencionado 66 sí. O 60. La verdad que yo el número exacto no lo he contado. 66. Pero bueno, hay muchos documentos muy importantes. Documentos que quizás sean menos llamativos, pero el contenido son fundamentales para la ciudad. Es que toda la concesión del fuero, la concesión del término, el conceder que las personas no pagaran ciertos impuestos, etcétera. Entonces son verdaderamente importantes. Y luego hay sellos, porque el sello es un símbolo del poder, entonces se han puesto sellos del monarca, de Alfonso X, de plomo, sellos del concejo, del Ayuntamiento de Sevilla, y luego sellos de algunas de las poblaciones que pertenecieron a Sevilla. Muchas veces la muestra y la exposición va sobre Alfonso X, pero estos documentos también, estas piezas, nos ayudan a entender la riqueza cultural que albergamos en nuestra ciudad y que muchas veces, Pilar, no sé si tienes la misma apreciación que yo, se nos escapan. No somos conscientes de la importancia que tuvo Sevilla años atrás y que todo eso todavía está reflejado en documentos como los que podemos ver en esta exposición. Es cierto, lo que pasa que luego hubo un acontecimiento a finales del siglo XV, que fue la llegada hacia el otro continente, que entonces pues puede eclipsar en parte lo que pasó en estos siglos medievales, de segunda mitad del siglo XIII en adelante, pero Sevilla, cuando se conquista Sevilla, se convierte en la capital de facto de la Corona de Castilla, y el hecho de que ya se enterrara en la Capilla Real, se enterrara Fernando III, fue algo que rompió con la tradición, y entonces tuvo mucha importancia Sevilla, porque además el comercio, el río Guadalquivir, las atarazanas, que para la reparación y construcción de los barcos, etcétera, y luego su posición estratégica con respecto al antiguo Reino de Granada. Es que al final es eso, es un global. Sevilla, pues en diferentes épocas de la historia ha tenido una importancia tremenda, empezando por esta que estamos hablando. Exacto. También se hace un repaso cronológico, ¿no? Una cronología también, ¿no? En la exposición. Hemos querido hacerlo porque desde el nacimiento de Alfonso X, los hitos más importantes de su reinado. Y el árbol genealógico también. Pero destacando además en su cronología, destacando las cuestiones o los momentos en los que estuvo en la ciudad. Y lo hemos estado utilizando distintos colores, y efectivamente también el árbol genealógico, porque nos parecía importante ver de dónde venía, dónde procedía Alfonso X. Entonces, bueno, pues su padre Fernando III, pero es que su madre venía de una casa alemana, que por eso aspiró el monarca a ser emperador. Bueno, se han puesto de acuerdo
muchísimas instituciones para que esta muestra se lleve a cabo. Sí. Eso también, oye, os habéis entendido muy bien, pero que no es fácil, ¿eh? Bueno, yo creo que son muchas cosas, muchas piezas, muchos pequeños documentos, grandes documentos, todo para exponer lo que se pone estos días en el espacio de Santa Clara. No es fácil, pero ha sido fácil. Entonces, efectivamente, hemos intentado todo lo que hay en la exposición. Esas 66 piezas se conservan en Sevilla, en distintas instituciones, pero se conservan en Sevilla. Y todas ellas, cuando nos hemos puesto en contacto, enseguida han mostrado un espíritu colaborador excelente, con lo cual no ha sido difícil, más allá de la organización, de llegar los correos, de las exigencias de cada uno, y en ese aspecto pues yo creo que hemos tenido mucha suerte y me parece bien que haya habido una unión de las distintas instituciones. Pilar Hostos, comisaria de la exposición, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos un poquito más de claridad a todo lo que vamos a ver en esa exposición y sobre todo por el trabajo que habéis hecho para que los ciudadanos de Sevilla y todos sus visitantes pues podamos ver esta exposición. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, y nosotros pues nos tenemos que marchar, nos tenemos que despedir ya del día de hoy, deseándoles que pasen una feliz tarde y mañana pues traeremos más cuestiones tan importantes como las que hemos tenido en el día de hoy aquí en Sevilla TV. Así que lo dicho, que pasen una feliz tarde. Hasta luego.